Una piscina de 20 pies por 28 pies está llena de agua. La profundidad se mide a intervalos regulares, comenzando en una esquina de la piscina, y los valores se registran a continuación. Mirando la tabla, observe cómo podemos decir la piscina mide 28 pies en esta dirección y 20 pies en esta dirección, y estos valores representan la profundidad del agua en la ubicación dada. Se nos pide que calculemos el volumen del agua en el grupo usando la regla del punto medio con m es igual a 2. Debido a que tanto m como n son iguales a 2, esto nos dice que dividiremos esta longitud en dos particiones iguales, así como esta longitud aquí. Entonces dividiremos el área de la superficie de la piscina en 4 particiones más pequeñas. La regla del punto medio se da a continuación, con la doble suma de f de x sub y barra coma, y sub j barra veces delta es aproximadamente igual a esta doble integral. ¿Cuál sería el volumen debajo de nuestra superficie sobre el plano si siempre que x de x, y no sea negativo? Para tener una mejor idea de cómo funciona la regla del punto medio, veamos una animación. X de x, y veces delta daría el volumen de uno de estos prismas rectangulares más pequeños o cuboides, que usamos para aproximar el volumen sobre el plano si debajo de la superficie. De nuevo, porque en nuestro caso, m y n son iguales a 2, usaremos 4 prismas rectangulares, o 4 cuboides para aproximar el volumen de agua en la piscina, y cuando usamos la regla del punto medio, usamos el valor de la función. En este caso, la profundidad, que estaría en el medio de cada área particionada en el plano sí. Entonces, si está en un sistema de coordenadas, la barra x, y la barra sería las coordenadas x y promedio. Eso definió cada una de estas particiones más pequeñas. Entonces, nuestro caso, nuevamente porque m y n son iguales a 2. Usaremos el volumen de 4 prismas rectangulares o 4 cuboides representados aquí para aproximar el volumen de agua en la piscina, donde x de x barra coma y barra sería la altura, y delta sería el área de la base. Para ayudarnos a configurar esto, ubiquemos el área de la superficie de la piscina en el plano sí. Entonces sabemos que la piscina mide 28 pies por 20 pies. Entonces esto sería 28 pies y esto sería 20 pies, y nuevamente porque m es igual a n es igual a 2. Dividiremos esta distancia horizontal en dos partes iguales. Digamos aquí, y haremos lo mismo para la distancia vertical aquí. Observe cómo esto hace 4 particiones más pequeñas o 4 áreas más pequeñas. Entonces, si esto es 28, sería 14. Si fuera 20, sería 10. Ahora hablemos del delta A. Delta va a ser el área de cada una de estas particiones más pequeñas. Observe cómo cada uno de estos rectángulos más pequeños mide 14 pies por 10 pies y, por lo tanto, delta A es igual a 14 por 10. Lo que equivale a 140. Ahora porque estamos usando la regla del punto medio, queremos encontrar el punto medio de cada una de estas particiones rectangulares más pequeñas, que debería estar aquí, aquí, aquí y aquí. Observe cómo la coordenada x en este punto aquí sería el promedio de 0 y 14, que es 7, y la coordenada y sería el promedio de 0 y 10, que es 5. Aquí tendríamos una coordenada x de 7, y una coordenada y sería el promedio de 10 y 20, que es 15. El promedio de 14 y 28 sería 21. Entonces, este punto sería 21,5 y este punto sería 21,15. Ahora avancemos y configuremos esto. Tendríamos el volumen. Será aproximadamente igual a la suma doble donde j va de 1 a 2 y yo también. De f de x de y barra coma, y sub j barra veces delta a. J bar times delta A. Sigamos adelante y escribamos esto. Observe cómo primero j va de 1 a 2 antes de que yo vaya de 1 a 2. Entonces tendríamos f de x de una barra coma y sub una barra. ¿Cuál sería este punto aquí? 7,5 veces delta a. Además, tendríamos f de x de una barra coma y sub 2 barras. Lo que sería 7,15 veces delta a plus. Ahora cambio de 1 a 2, entonces tenemos f de x de 2 barras coma y sub una barra. Eso sería f de 21,5.
veces delta A más f de, finalmente tenemos f de x sub 2 barras, y sub 2 barras. ¿Cuál sería f de 21,15 veces delta A? Ahora podríamos factorizar este delta A, pero seguiremos adelante y lo dejaremos ahí solo para enfatizar que estos productos representan el volumen de un prisma rectangular. Ahora busquemos estos valores de función de nuestra tabla que representan la profundidad del agua. Entonces f de 7,5 sería igual a 5. F de 7,15 sería igual a 2. F de 21,5 sería igual a 8, y f de 21,15 es igual a 6. Y nuevamente, el delta A es igual a 140. Entonces tenemos 5 veces 140 más f de 7,15 es 2. Multiplicado por 140 más f de 21,5 es 8. 8 veces 140 más f de 21,15 es 6 veces 140. Times 140. Que sale a 2940. Y esto sería pies cúbicos de agua. Entonces, este es el volumen aproximado del agua en la piscina usando la regla del punto medio. Espero que hayas encontrado esto útil.